Muy buenas tardes. Una vez más tenemos el gusto de darles la bienvenida en un nuevo taller de orientación metodológica que hemos desarrollado en el marco del Premio CPU a la investigación joven en psicología. Le vamos a dar ahora la bienvenida a la licenciada Ana López Martirena. Ana integra la mesa ejecutiva y está a cargo de la Secretaría de Comunicación. Bienvenida, Ana, te escuchamos. Muchas gracias, Tatiana. Me uno a tus palabras de bienvenida para todos aquellos que nos están acompañando en este cuarto taller en el marco de este ciclo de talleres de orientación metodológica que hemos brindado de manera de acceso libre para todos aquellos interesados en la investigación en psicología y en especial para aquellos que estén con planes de postularse para este premio de investigación joven en psicología que ha lanzado la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, con el interés y el compromiso de poder sustentar nuestras prácticas y nuestra conceptualización de todo lo que venimos haciendo en base a información y conocimientos estructurados de manera confiable, pertinente, de manera científica, digamos. Este taller en el día de hoy será brindado por el magíster Paribanu Freitas, que también fue el que estuvo a cargo del primer taller. Muchas gracias, Paribanu, por acompañarnos nuevamente. Gracias a ti, Ana. También estuvo la doctora Alejandra López Gómez, y en la sucesión de estos talleres la verdad es que hemos aprendido muchísimo de cómo, digamos, bajar a tierra algunos elementos de lo que es el conocimiento científico en el marco específicamente de lo que es este premio. Este premio no va dirigido, digamos, no convoca a realizar lo que sería propiamente una investigación científica, sino que el llamado, la invitación es a sistematizar nuestras prácticas tratando de analizar los efectos de la pandemia en las mismas, que es algo levemente distinto. La doctora Alejandra López lo explicaba muy bien, creo que en el segundo taller, ¿no? La diferencia entre una sistematización de la experiencia y el desarrollo de la investigación científica pura y dura, ¿no? En el taller de hoy lo que vamos a aprender son algunas pautas para poder comunicar por escrito los resultados de esta sistematización. La importancia del formato, de los lenguajes que utilizamos, de la metodología que utilicemos para llegar a un producto final escrito, tiene cierto encuadre que es necesario para poder hacer que nuestras prácticas no queden solo en la anécdota, que no queden al interior de nuestra comunidad. A los psicólogos nos gusta mucho hablar de lo que hacemos, pero a la hora de escribir a veces nos trancamos un poco. Pero si queremos llegar a tener mayor incidencia, si queremos llegar a ser escuchados más allá de nuestro propio grupo, necesitamos más comunicación escrita de manera adecuada, fiel a los marcos metodológicos desde los que hablamos, pero también fiel a los públicos a los que nos dirigimos. Entonces, la idea es que este seminario, este taller metodológico, nos ayude para lo que es la investigación de sistematización, pero también más allá, lo que es la comunicación escrita para nuestro colectivo. Bueno, sin más introito, le doy la palabra a Paribanu y reitero mi agradecimiento. Voy a estar de todas maneras atenta a algunas preguntas que puedan estar surgiendo, así que bueno, seguiremos interactuando. Adelante, muchas gracias. Bueno, perfecto. Gracias, Ana. Gracias a la comisión directiva de la CPU por una nueva invitación. Entonces, voy a intentar compartir pantalla. Entonces, y voy a chequear porque yo estoy bien. ¿Se ve allí la pantalla? Sí, perfectamente. ¿Sí? Bien. Voy a pedir un segundito porque me voy a monitorear
mientras tanto también en YouTube, por si llegara a pasar algo, voy viendo más o menos cómo se ve. Que se me ocurrió recién para estar como más clarito en ir viendo lo que va viendo las personas al mismo tiempo. Bueno, entonces, este taller de hoy, este encuentro de hoy, este webinar de hoy, como bien decía Ana, cierra el ciclo de talleres orientadores, que son conversaciones que estamos teniendo con las personas, con los miembros de la CPU, y orientados principalmente a trabajar en función del premio a la psicología joven de este año, que ya está cercano a los plazos de entrega seguramente, ¿no? Entonces, en ese sentido, los diferentes talleres han abordado como algunas de las actividades de investigación que la presentación en premio para, para lograr un producto final de calidad tendría como que cursar algunas pistas para recorrer el camino hacia la presentación del producto final, que es un manuscrito, que en las bases indica todos los elementos asociados a ello, en los cuales se recomienda que haya que transitarlos. De todos modos, como bien decía Ana recién, y como traía Alejandra en su taller, es importante señalar que no, nuevamente, creo que yo también lo traía, es importante señalar que no se pide un artículo para publicación en una revista de alto impacto, sino que el espíritu del premio está centrado en acercar la producción de conocimiento, claramente sí, guiadas por una perspectiva científica del asunto. Pero bueno, como bien decía Ana, dejar el terreno de la anécdota para para pasar al terreno de lo compartible, de lo intercambiable entre profesionales. Entonces, como hoy hablábamos por teléfono un rato antes con Ana, sobre más o menos cómo llevar adelante el encuentro de hoy, me sigue pareciendo importante bajar un poco la presión y situar la producción académica que hay que presentar para este premio en el terreno de intersección entre la construcción de prácticas rigurosas y sistematización de prácticas y las prácticas que llevamos adelante. Entonces, le puse un nombre al taller, no sé, porque a mí, y tiene que ver con esto que vamos a hablar hoy, poner palabras, poner títulos, poner imágenes, me sirve bastante a los efectos de poder orientarme en las cosas que quiero decir. Puse, escribir es una forma de contar, ¿no? Reunión de colegas que hace un tiempo que no se ven, pandemia, siempre nos intercambiamos, siempre nos comunicamos, hace justamente a un colectivo profesional la comunicación. La interconsulta de situaciones, la transferencia de aprendizajes hechos de la experiencia de trabajo de cada uno, el intercambio sobre experiencias. Y esa es una forma tradicional de contar, en el acto mismo en que vamos haciendo las cosas. Escribir un reporte de una sistematización no es diferente demasiado a eso, es decir, también es una forma de contar. Sin duda que el código escrito por un lado y las normas académicas de cómo contar estas historias, estas experiencias, a veces nos presentan como si fuese se nos presentan como si fuese para un terreno solamente de especialistas. Sin embargo, no necesariamente eso es así. Lo más difícil a la hora de escribir
asumo que en algo que no hago, que es escribir ficción o cosas por el estilo, pero también escribir en los ámbitos académicos es tener algo interesante para contar. Y desde allí doy por sentado que todas las colegas y todos los colegas y todos les colegues que participan en la coordinadora de psicólogos, que están afiliados y afiliadas a la coordinadora de psicólogos, luego de esta pandemia tienen muchos aprendizajes y muchas cosas interesantes para contar. Tenemos muchas situaciones interesantes para contar. Tal vez lo que se modifica un poco a la hora de la participación en este premio es algunos elementos de cómo se estructura esa forma de contar. Que en literatura, cuanto más innovador, de alguna manera, es más celebrado. En ensayo, cuanto más innovador, es más celebrado. Me estoy acordando de un libro llamado Casa Tomada, que si no me equivoco era de Cortázar, que básicamente el libro se va contando con figuras que se arman con palabras, es decir, no hay una diferencia significativa entre el texto y una cierta ilustración, muy sui generis, se construye ilustración con las propias palabras de alguna manera, ¿no? Bueno, eso es súper innovador, en literatura es muy celebrable, en ciencia a veces no somos tan, en ciencias no somos a veces, nos restringimos de ser creativos en ese aspecto, lo cual no quiere decir que no se sea creativo, hay que ser muy creativo para armar un diseño de trabajo. Pero bueno, es cierto que la comunicación científica tiene algunos protocolos de cómo se estructura, que no tienen ningún misterio, ¿sí? No tienen ningún misterio, pero que con claridad ayudan a leer de forma sencilla, clara y contundente, por un lado, y ayudan también a mantener un cierto rigor sobre aquello que se está contando. Es decir, se restringen de alguna manera un poco algunas licencias poéticas. Entonces, muchos conocerán más o menos, acá me faltó la D, por apurado, este formato que es IMR y D, que es una sigla que no quiere decir mucho más que introducción, metodología, resultados y discusión. Y conclusiones. Sin embargo, no sé por qué muchas veces aparecen las conclusiones como supuestas, y no forman parte de esa sigla famosa. Pero básicamente, en términos generales, sea una sistematización, sea un trabajo de investigación empírica en el cual levantamos datos, ¿no? Ya sea en un laboratorio, haciendo entrevistas, haciendo observaciones. Lo cierto es que la narración de un texto académico está altamente estandarizada. Lo cual no deja de ser algo interesante, oportuno y facilitador, por ejemplo, para los plazos de este premio y para el premio en sí. Básicamente, lo que se espera que presenten como producto para postular al premio es un artículo, ¿sí? En el cual se puedan por lo menos hacer dos cosas. Contar algunos elementos emergentes de la sistematización de experiencia, algunos resultados de haber sistematizado una experiencia, no solamente contar la anécdota de la situación tipo caso, sino justamente contar lo que pasa después de que yo tomo un caso o varios casos, lo analizo, lo comparo, ¿no? En el primer taller yo decía que sea quanti, sea quali, sea cualquier cosa, investigar es comparar, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, luego de que logro encontrar cosas comunes o diversidades, es decir, cosas que tal vez
entre 3 o 4 situaciones tienen en común y cosas que justamente también es importante contar no tienen en común, este formato nos va a ayudar de alguna manera a diferenciarnos del ensayo donde yo puedo empezar por cualquier lado, terminar por cualquier lado, y capaz que haber terminado el artículo y no haber contado los sustantivos. ¿Ah? Entonces, yo voy a ir como trayendo algunas de estas cuestiones. Si Ana, tú tenés alguna pregunta, alguna observación, algún comentario, lo vamos piloteando entre los dos. Sí, de acuerdo, sí, sí. Y, y bueno, y vamos a hacer el repaso a estas cuestiones. ¿Cómo la población a la que va dirigida es de menos de 5 años de egresados, egresadas y egresades? La parte de las normas APA me la salteo. Primero, porque es una cosa bastante aburrida para un taller por YouTube. Segundo, porque ya tienen que estar hiper internalizadas, es decir, en cualquiera de los planes de estudios de formación universitaria en el Uruguay, pasan dos cosas. Se sale con un trabajo final de grado, en el cual eso tendría que estar resuelto, por un lado, y por el otro lado, ya hay amplia discusión como para centrarnos en eso, que es una cosa mecánica y sobre la cual eventualmente se busca en YouTube y hay un arsenal de personas de distintos países en todas las lenguas que nos mantienen al tanto de cada reforma rara que Sí, sufren esas normas. tiene renovaciones para mi gusto demasiado rápidas, ¿no? Demasiado sucesivas. Pero sí, hay una página donde siempre está la última versión y se puede consultar rápidamente. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con lo que decís, ¿no? Porque, ahora, por ejemplo, no se pone más la capital no, la ciudad en los libros. Sí, ¿está ¿Mirá? bien? Sí. No, sí, no sé cuál es la ganancia, pero No, digamos no, que... hay cosas ahí va, hay cosas que uno dice, ah, bueno, simplifica y otras que no. Entonces empecemos por la introducción, que vamos a decir, la verdad, la introducción es, la introducción es el final, básicamente. Yo sobre esto me interesa como plantear algunas cosas. Para escribir es importante antes preescribir. ¿Ah? Y preescribir, iba a copiar y todo, pero como el tema de las compartidas de pantalla a veces se me tranca y todo lo demás, preescribir es hacer estas cosas. Que tengo el filtro ese de difuminar y me mata, pero bueno, lo resolvemos en un santiamén. Con dos filtros. Listo. Perfecto. Preescribir es hacer esto. Es agarrar y tomar notas y agarrar una libretita y pensar qué es lo que quiero contar. ¿Sí? En el resumen de un artículo y en la introducción más densamente está básicamente casi todo lo que va a estar después en el artículo. ¿Sí? Entonces, cosas que hay que poner en la introducción. Número 1, el tema que seleccioné. Número 2, la justificación de por qué elegí ese tema. ¿Sí? Ahí puede ser bueno hablar de la vacancia. ¿Sí? Es decir, de qué es lo nuevo que va a aportar este artículo que yo estoy presentando. A veces, en los artículos, se puede incluir dentro de la introducción, si es muy breve, o como un capitulito entre la introducción y la metodología, los antecedentes. ¿Sí? Es decir, poder poner, esto que yo estoy
investigué de alguna manera, forma parte de investigaciones, ¿no? O discute con Piaget y las producciones post-piagetianas, etcétera, etcétera. Aunque siempre hay que poner qué es lo nuevo qué, cuál es el aporte que uno quiere hacer. Luego, una breve descripción de la metodología, también, ¿no? En este sentido, dice esto, esto, esto y esto. No está mal poner, si se quiere, eventualmente, además, un mapa, ¿sí? De el derrotero que se va a seguir. Aunque esta estrategia de trabajo es tan sistematizada que no es necesario aclarar que primero voy a poner la metodología, después los resultados y tal. Pero sí, a nivel de contenidos, si hay algo que se corre mucho, se puede anteponer eso. Y la introducción no debería llevar más de una carilla. Puede llevar, como yo a veces le digo a los estudiantes, una carilla y un párrafo extra, pero no más allá de eso. ¿Ah? Sí tiene que estar claro en esta introducción cuál es el objeto del trabajo. Porque por lo general uno lee primero el título y selecciona cuando lee por el título, si no mira el resumen, y si no eventualmente, les voy a contar la verdad, yo voy a las conclusiones primero, y ahí me doy cuenta ya de por dónde viene la mano, pero si no, la exposición real tiene que estar en la introducción. Hay muchas películas y hay muchas novelas que son muy valiosas a nivel de la literatura e incluso también en el ensayo, que nos dejan hasta el final y tienen un turning point que se llama, ¿no? Un giro en el cual, wow, era esto lo que pasaba, ¿no? En el final. Esa cuestión que la literatura es muy interesante y que es muy seductora, en la comunicación científica no está recomendada. Es decir, acá tenemos que, en una carilla, ser totalmente transparentes, honestos y respetar el tiempo del lector para que esté todo, de alguna manera, clarificado en esa primera parte. ¿Qué es lo que va a pasar? Por eso lo primero que tengo que poner es el tema. Y digo esto porque a veces, si yo me retrotraigo a otros momentos vitales y a otras etapas de formación, que hablábamos hoy un poco con Ana, los dos somos de la misma generación, ingresamos en la primera fase de la carrera en el 96, y la verdad que la forma de escribir de la psicología del 96 era muy rara y no tenía estos estándares que son difíciles de adquirir, pero que después facilitan mucho para después escribir en serie, como quien dice. Que no son poéticos, claramente no son poéticos, pero son claros, no son ambiguos, y eso en ciencia vale mucho. En aquella época en el principio fue la palabra. Y empezar, ¿y por qué? O sea, y está muy bien, era muy pegado a la literatura, al ensayo, a lo narrativo, y tal vez en esto que se les está proponiendo, todo es más claro, directo y breve. Ana, vos querías comentar algo. No, ahora me hiciste acordar, ahora te comento lo que iba a comentar. Cuando decías lo literario y el despegue de lo literario, ¿no? En la historia de la psicología hay un despegue de todo ese mundo más filosófico, literario, y me acordaba hace poco leí un artículo que escribiste vos en un libro de la historia de la psicología, tú con otro compañero, Núñez, no me acuerdo el apellido, Chávez, y capaz. que hablaban se retrotraían a Carlos Bá Ferreira, que dio el primer curso universitario de psicología, de psicología precientífica o llamada precientífica, y él entraba a relevar a José Enrique Rodó en un cargo de profesor de literatura. Bueno, no, te quería preguntar,
al final, no, algunas preguntas que surgen. Al final, que se dijo lo de APA, pero ¿se van a tener en cuenta las normas APA o no? Sí, yo, sabes que no repasé las bases para ahora, pero las normas APA son normas viejísimas, de principio de siglo casi, si Sí, yo no me equivoco, elaboradas, está bueno esto que estás planteando, elaborada por la Asociación Americana de Psicología, es decir, la Asociación Yankee de Psicología, porque sí, cuando decimos americana también nos podemos representar algo parecido a la CIP, ¿no? Que es de todos los países de América, pero no. Entonces, sí, claro, no existe escribir una comunicación académica de la envergadura que sea sin utilizar sistemas de referenciación. Pero bien, además, perfecto. esta metodología, después si es la 6, la 7, yo creo que, primero que no me acuerdo, pero más allá de eso se consultan las bases. O lo definen si no está definido, porque apareció hace poquito la 7 y cosas por el estilo. Pero además las diferencias no son significativas. Lo importante de los sistemas de referenciación es distinguir. Son dos cosas, por lo menos. En primer lugar, distinguir lo que es mío de lo que no es mío. ¿Sí? Lo que es mío de lo que tomo de otros. Y esa honestidad intelectual imprescindible, ¿no? Entonces, lo que es de otros, señalar de quién es, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro también generar condiciones al lector de ampliar por fuera de mi opinión. ¿Ah? Es decir, que está listado de referencias después por si el lector quiere ir a consultar esas fuentes. Tanto porque les parecen interesantes, porque vengo discutiendo, digo, y esto de alguna manera es similar a lo que podríamos plantear en una cosa sinérgica con un autor, ¿no? Decir, a ver quién es este y vamos a leerlo, ¿sí? O quién es esta y vamos a leerlo. O en una confrontación. Y en una confrontación es vital. Si yo voy a escribir, en algún momento tengo que escribir, y esto de alguna manera tensa los resultados, ¿no? O las teorías disponibles hasta el momento sobre tal cosa, de fulano, mengano y sultano, yo tengo que poner cuál es, de dónde yo saqué, o de dónde estoy sacando los conocimientos de esas teorías o de esos resultados, a los efectos de que el lector pueda ir a juzgar si mi interpretación de esa teoría o de esos resultados es honesta, clara, etc. Correcto. Entonces, Alejandra sí, López en su sí. momento habló también de esto cuando habló de ética. Uh-huh. Estoy revisando las bases de la presentación, acerca de la presentación, bibliografía utilizada en formato APA, dice allí. Uh-huh. Bueno, si es la versión 7, la 6 será un detalle menor, pero sí, Sí. esto que acabas de decir lo vamos a remarcar, no se puede escribir en este ámbito del conocimiento compartible en una comunidad científica sin un parámetro de referenciación claro y compartido por todos. Que además, si esto fuese, nosotros usamos la APA en psicología, es como un estándar internacional para la psicología y es creada por una asociación de psicología, ¿no? Sí, Y la usan otras disciplinas. Eh, Sin embargo, hay países como Brasil, que tienen las normas ABNT, Asociación Brasileña de Normas Técnicas, donde todo se escribe con las normas ABNT. En física se escribe con las normas ABNT, en psicología se escribe con esas normas, etcétera, etcétera. Usan una norma nacional para todas las disciplinas. Y no pasa nada, porque el espíritu es lo mismo, cambia, el apellido se escribe todo en mayúscula, en las APAs los apellidos se correcto. escriben como se escriben en la cédula, digamos. Pero Bien, son detalles menores, esos cambios no son los sustantivos de esto que decíamos. Entonces, la bien, introducción no es la publicidad del artículo. Puede tener algunas vetas publicitarias, claro que tengo que seducir un poco para que la persona tenga que, que seguir leyendo, ¿no? Quiero tornarlo interesante. Pero no puede pasar que en esa seducción me pierda de que no estén las cosas importantes como el problema al principio. Este artículo se trata sobre el contexto en el que se hizo el trabajo, básicamente,
y los links y o las vacancias a nivel de las teorías disponibles, que es lo nuevo que va a aportar, y el Bien. derrotero que se va a seguir. Tengo una Bueno, pregunta diga. sobre esto. Sí. Que también mencionaste ahí, son dos preguntas en realidad con respecto a la introducción. Además de todo esto, ¿se coloca en la introducción de manera escueta algo así como una mención a lo que va a ser la discusión, los resultados o la conclusión, aunque acá no hablamos tanto de conclusión, sino de lecciones aprendidas, me acuerdo? O no, o eso queda fuera. Esa es una. Y la otra, también mencionaste en algún momento la palabra resumen. Yo estoy pensando en los abstracts de los artículos. Si eso entra a jugar acá o no, o es la introducción nomás. No, está bien lo que planteas, Ana, porque pasan dos cosas. En el abstract vos también tenés que poner el tema, la metodología, Sí. el principal resultado por lo menos, ¿no? Alguna discusión que se dé a partir de eso y alguna conclusión. O sea, tenés que poner todo en las 250 palabras tenebrosas esas, ¿no? Que no sabes cómo hacer para todo, ¿no? Es una locura. Acá es más atemperado. Sobre si ponerle algunos resultados o no, se puede poner, está bien ponerlos, pero no en detalle. Correcto. A partir de la sistematización hecha, se obtiene que principalmente tal cosa, y cortito, ¿no? ¿Puedo poner algo en la discusión? Sí. Esto luego va a ser analizado y discutido a la luz del interaccionismo simbólico, la teoría lacaniana, el concepto de medio ambiente de trabajo, lo que sea, pero no se tiene que desarrollar. Eso es lo importante. Ajá. ¿Y te puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. Vos hablabas de que a continuación de la introducción, en este esquema que vemos en pantalla, vendría la metodología y hiciste la aclaración de que a veces se puede incluir antecedentes. Y yo me estoy acordando de que la doctora Alejandra López decía que no podemos hablar en un registro anecdótico, sino que siempre vamos a estar enmarcados en cierto marco teórico. Ese marco teórico, ¿dónde iría? ¿En antecedentes? Bueno, en caso de que están en hubiera... los antecedentes. Bien, bárbaro. Porque, a ver, esto es así. Yo hago una investigación. Tengo un marco teórico siempre, como habrá dicho Alejandra. Tengo mis simpatías, yo juro que desde acá se explica mejor, pero no soy el único que ha investigado esto. Bien. Sin embargo, si investigo esto, habiendo otros que han investigado esto, porque las explicaciones de los otros no me cierran. En los antecedentes yo tengo que poner todos esos que de alguna manera han investigado esto previamente. Y después, justamente, plantear la vacancia. Es en función de que no me cierra por esto, esto y esto, obviamente no lo van a poner así, escribo, ¿no? Se hizo esta investigación. Bien. Es un diálogo ahí. Por eso los antecedentes principalmente están centrados en describir las investigaciones previas a esto. En virtud de los tiempos y de la sistematización de datos, yo diría que acá puede ir en la introducción sobre todo la parte del marco teórico desde el cual pretendo explicar esto. O la primera anticipación. En otros tiempos y con otros y con un diseño, cuando vos presentás un proyecto ya también tenés que poner los antecedentes y ya de alguna manera generás para que te financien esa parte como más publicitaria en la cual vos decís, todo esto ya se ha investigado desde acá, pero en realidad esto, no, esta partecita chiquita, ¿no? Entonces, ahí vos ya venís con eso. En el marco de esto yo no me pondría a investigar a priori antecedentes. Capaz que me parece más interesante que cuenten los hallazgos. Y no se puede ni intervenir, ni pensar, y mucho menos contar sin marcos teóricos.
Lo que hay que hacer es contar cuáles son esos marcos teóricos de los cuales los interpreto. Importante para psicólogas, psicólogos, psicólogues, el artículo no puede ser el análisis del marco teórico. Muy bien. El artículo no puede ser la descripción del marco teórico. Es decir, tengo que tener en esa introducción, o si no, puedo poner un capitulito que sea marco teórico, ¿no? Igual hay mucho del marco teórico que va a estar en la discusión. Después volvemos a eso, una vez que lleguemos a la discusión, y elegimos a ver qué hacemos, si arriba o abajo. Pero si yo voy a decir... Pari, dale. estoy pensando ahora, me estoy metiendo en la cabeza de repente alguien que esté pensando en postularse y que diga, bueno, yo trabajo en un CAIF, y de ahí al marco teórico, que claro, puede llegar a ser toda una aventura, ¿no? Ese viaje al marco teórico. No. A ver, contanos un poquito. ¿Sabes qué? Yo creo que no. Ahí me animaría como a decir que no. Bien. Trabajo con primera infancia en un CAIF, observo. Les colegues de primera infancia verán prácticas de apego, investigarán, no, digo, pueden investigar cualquier cosa, pero tienen sus marcos teóricos para eso. Es decir, simplemente es decir, ¿no? Quiero analizar los impactos de la pandemia en función de las dinámicas de apego, desapego, por ejemplo, ¿no? Tipos de apego, en el marco familia y comunidad escolar. Yo qué sé, ¿qué les pasó a los gurises cuando van y vuelven al CAIF? Viste que pasan como semanas en el medio que no van. ¿Hay impacto en eso? Bueno, y hay una serie de teorías del apego. Bien. No soy experto en esto, voy a pedir infinita disculpa. Baldwin creo que es uno, ¿no? Bowlby, sí. Ahí va. Que seguramente no sea el único. No, está bien. Más que nada era bajar un poquito, dar cada tanto, meter un ejemplo. Sí. Nada más, era solo por eso. No, genial, Ana. Por esto mismo, yo creo que todos tenemos. El tema es decir, para cada Melanie Klein, vamos a decirlo así, para cada Melanie Klein hay un Lacan, ¿va? Entonces, dígame, yo lo voy a trabajar desde tal constructo teórico de Lacan, porque entiendo que Melanie Klein lo enfoca mal. O dígamelo, lo voy a trabajar desde tal constructo de Melanie Klein, porque entiendo que Lacan esto lo explica espantoso. Listo, es simplemente como ser honesto. Y no necesariamente hacer una reseña, que este es el peligro de estas cosas que hablábamos hoy un ratito, no es hacer una reflexión ensayística sobre un marco teórico. Simplemente digo, yo de la obra entera de Klein me gustó este concepto, tal, como este me gustó más el del autor de recién, apego, ¿no? Y apego tal y apego tal. Genial. Entonces trabajo eso, digo que lo voy a analizar con la teoría del apego de fulanito, de tal año, no sé qué, según define esto, etcétera, etcétera. Y más nada, no tengo que hacer una historia de la teoría del apego, no tengo nada. Tengo que decir simplemente cuáles son los conceptos que uso y a quién se los robo. Sí, perfecto. Es un poco poner un ejemplo de lo que es salir del pensamiento mío, anecdótico, personal. No es relatar mi experiencia, sino lo tengo que siempre traducir al lenguaje común de la comunidad científica con la que pretendo establecer una comunicación. Gracias. No, por favor, al revés. Bien, después en el formato tradicional viene la metodología. De acá lo que les pedimos, o lo que oriento yo que hagan es, cuéntenos qué hicieron. Es decir, si trabajaron con datos secundarios, como poníamos un ejemplo, por ejemplo, no sé, trabajan con las listas de un liceo, si el liceo se las permite, ¿no? Y van a ver quiénes dejaron o no, quiénes se conectan al Zoom más frecuentemente, menos frecuentemente, etcétera, etcétera. Dicen, se tomó tal instrumento, tal, ¿no? Tal fuente, etcétera.
si por ahí hacen un relato de 3 situaciones clínicas, de 3 pacientes, bueno, básicamente se tomó registros de intervenciones clínicas, psicoterapéuticas, de 3 pacientes, poner algunas características, siempre en función de lo que ya se habló de la ética, asumo que está trabajado. Por favor, no poner el nombre, mentir la edad, o sea, todas esas cuestiones que permitan, ¿no?, el consentimiento informado, tenerlo eventualmente del paciente, comentarle que va a trabajar eso, etc. Si lo que quiero ver es, de vuelta voy al apego y al CAIF, no sé si los gurises en el CAIF tienen recreo, o si estoy trabajando en un jardín de infantes, si están yendo. Quiero hacer observaciones de la entrada y del recreo, de cuando los gurises entran, cuando lo vuelven a buscar los padres del recreo. Bueno, hice 7 observaciones, continuas o separadas, ¿no? Que eso quede muy claro. ¿De dónde yo saqué esa cuestión? ¿Ah? Para esto, lo principal es eso. Y después, ¿cómo yo analicé? Leí y reduje de alguna manera, ¿sí? Armé tablas. ¿Cómo saco los datos, los resultados, esos que, de vuelta, como son egresados de hace 5 años, tienen estrategias para esto? ¿Ah? Agarré el Max QDA y entré a codificar tipo teoría fundamentada, o separo simplemente como algunas piezas discursivas de los relatos de las entrevistas. ¿Ah? Contrasto observación con discurso, ¿no?, con relato. ¿Qué es lo que hago de alguna manera? ¿Ah? Eso tiene que estar contado. ¿Cuántas entrevistas? ¿A quiénes? ¿Por qué periodo? ¿Qué cosas se preguntaron? ¿No? De alguna manera. ¿Cómo fue? Si fue sencillo, si no, si fue directo, si fue por Zoom. Si tomé la comparación de los cuadernos de registro, de las listas, que ahora las listas son digitales, o me bajé, le pedí a colegas ahí las listas, o si agarro como una especie como de protocolo de consultas de familiares. Bien, recibimos tantas, dentro de esas tantas hay tales y y yo me enfoqué en esto, ¿sí? Tiene que quedar claro 2 cosas. ¿Cuál es el corpus, ¿va?, de datos? Es decir, ¿cuáles son los datos sobre los cuales yo construyo esta información que estoy contando? Que ahí de vuelta es cuando nos separamos de algunas tradiciones viejas, donde uno leía resultados y todavía lee cosas que son viejas, que lee resultados de observaciones. Voy a poner un ejemplo que me va a valer la posibilidad de tener que contratar un guardaespaldas. Bueno. Nosotros sabemos un montón de cosas del desarrollo infantil, de los constructos imaginarios de los niños, etc. Uno abre un libro de Klein, de los clásicos de Klein, de Winnicott, de quien sea, ¿ah? Y nos cuentan que se pasa de la posición esquizoparanoide a la depresiva. Asumimos que hay observación clínica, pero nunca nos dicen de cuántas cosas. Y voy a poner un ejemplo a partir del cual tengo que contratar 2 guardaespaldas. Voy a poner un ejemplo rotundo. El Fort da freudiano. Bueno. Freud se sienta en un sillón, domingo de tarde, bizcocho relleno de salami y queso, mate, niño, nieto jugando, y ve que tira el carrete de hilo y dice Fort, y lo trae y dice da, Fort, da. Y sobre eso escribe un libro, básicamente. Es decir, empíricamente, nuestro mismo amigo Sigmund, que es innegable el impacto, no quiero entrar ahí. Lo que digo es que acá va a ser diferente. En esto y ahora es diferente.
Sigmund saca una catarata de resultados de mirar espontáneamente a su nieto jugar una única vez, sabe Dios si una tarde de domingo o una noche de martes, con un carretito de hilo, y con eso arma un pedazo de una teoría de la personalidad. Bueno, ahora, acá, esa pieza analítica, ese corpus, no nos da. Tenemos que contar esa parte, ese trasfondo, que nunca nos contó la psicología más antigua. Melanie, ¿de dónde sacaba esto? ¿Cuántas observaciones a niños hizo sobre esto? ¿Quiénes eran? ¿Qué características tenían? ¿Se entiende lo que estoy como queriendo decir? Asumimos, tenemos confianza. Entiendo que es muy problemático esto que estoy diciendo, y bueno, voy a pedir a la coordinadora si me puede facilitar la contratación de los guardaespaldas, pero... No, es apenas, es una observación, me estás hablando de hace más de 100 años de repente, o Claro, por sí. ahí, como en cualquier otro caso de repente, o en otras ramas de la ciencia también han tenido sus evoluciones escalonadas y sus progresos, ¿no? Era más a fines ilustrativos, no es una crítica, es a los fines ilustrativos. Claro, sí, a fines ilustrativos, pero bueno, pero sí, claramente al día de hoy eso no alcanza, ¿no? Tenemos que decir, si hice talleres, si estoy sacando material de talleres con adolescentes de un Jóvenes en Red o de otro tipo de programa, bueno, ¿cuántos talleres hice? ¿Cómo fueron? ¿No? Contar un poco. ¿Y cómo analicé esos materiales también? Como Una insisto, pregunta. sí, dale. De todas maneras, yo no me acuerdo bien, en el taller que se habló sobre metodología, ahí hay varias pautas interesantes. Y también, Paribanu, vos que has estado mucho en investigación cualitativa, incluso, hay como unos parámetros de lo que es la metodología específica de la sistematización de las experiencias. Sí. La gente de ciencias sociales incluso lo tiene mucho más grabado a fuego esto. Sí, mira, hay algunas guías. En los libritos de cómo se hacen los TFG, o sea, de las pautas, por lo menos de la UDELAR, hay guías, asumo que capaz de qué capítulos tienen que haber y qué hay que contar. Claro. Y el Servicio de Extensión Universitaria de la UDELAR tiene documentos sobre cómo sistematizar experiencias. Perfecto. Lo único importante que a veces, históricamente, nos hemos perdido, y a veces nos perdemos los colegas en esto, es esta cuestión de poder narrar de dónde estoy sacando los resultados que saco. Perfecto. Y que evidentemente de una observación de un juego espontáneo, un niño que además es mi nieto, un ratito es difícil sostener resultados densamente. Entonces, importante después contar los resultados. Lo importante aquí son dos cosas. Uno, que estén ordenados, que no sea ensayístico, por eso la preescritura. Por eso la preescritura. ¿Ah? ¿Qué? Voy a tener 170 resultados para contar. En un artículo de 20 páginas yo voy a poder contar los 3 más importantes. No se puede contar todo. Centrémonos en lo que tiene que ver con la discusión, van a ser mayor aporte de novedad al resto, al conocimiento existente. Entonces, primera cuestión, que estén ordenados jerárquicamente y que yo haya de alguna manera seleccionado qué contar. Segunda cuestión de los resultados. Cuento los resultados y no los analizo. Eso lo dejo para la discusión. Yo obtuve esto y esto. Saco foto de los resultados. Pero dejo la interpretación de los resultados, o para un subítem que sea análisis, que en esta sigla no aparece, ¿sí? Pero que puede aparecer, puedo poner resultados por un lado y después análisis
Digo, este modelo no es para que sea firme, férreo, y se puede como poner las cosas que uno quiera. Análisis de resultados, que ahí sí voy a contar cómo yo interpreto esas cosas que observé, esa cantidad de faltas o no faltas, las reacciones de los niños al volver a ver a sus maestras, yo qué sé, lo que sea. Y después la interpretación la dejo para otra parte, que es sobre todo el análisis o la discusión, principalmente. ¿Querés preguntar algo, Ana? ¿Estás mirando? No sé, estaba pensando en de repente en algún momento poner algún ejemplo más de lo que es el premio, que sería cómo la pandemia ha afectado nuestra práctica. ¿Qué tipo de resultados, no sé, estoy tratando de imaginarme, podríamos llegar a encontrar en alguno de los productos finales? Pero bueno, si se te ocurre algún... Sí, estoy pensando en dos cosas. O Estoy sea, no, perdón, no pensando. tanto si los Sí. niños entraron o salieron, sino de nuestras prácticas, Ajá, ¿cómo? bien. Estoy pensando en un desafío que tenemos en el CAP ahora, Ujú. por cuestiones de cantidad de estudiantes y del equipo y cosas por el estilo, que estamos muy limitados. A mí no me gusta nada, yo coordino un centro de atención en psicología afirmativa, que es un proyecto de la facultad. Y odio la lista de espera. Soy capaz de inventar cualquier cosa para que no haya lista de espera. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces no se puede esperar. Y más cuando hay una demanda de un servicio que no es por ahí como a nivel privado, ¿no? Si llego a hacer una cola para un hospital es porque me pasan cosas. Y una de las cosas que vamos a abrir son dispositivos grupales. By Zoom. Yo Bien, tengo mucha experiencia, no tengo mucha experiencia, tengo alguna experiencia trabajando en dispositivos grupales. Ahora en Zoom, tengo una amiga que acaba de abrir 2 dispositivos grupales en Zoom. Ahí tiene presencial y tal. Eh, ahí ahí veo como el tema de las prácticas de vuelta. ¿Ah? Hago un registro entonces de elementos de transformación de nuestras prácticas, sesión a sesión, encuentro a encuentro, cosas que pasan. Lo importante acá es que yo cuente qué cosas pasaron, pero que no las interprete, que suspenda la interpretación. bien, ¿Ah? bien. Para pasar después sí en el análisis y o eventualmente en la discusión, y ahora explico un poco por qué eso, al asunto de, para pasar después en la discusión a esa segunda fase. Bien. Eh, Voy a poner un ejemplo de estas cuestiones que son compartidas en mi grupo de generación, como quien dice, ¿no? Pero esta cuestión de atender con estos métodos, como los que estamos reunidos en este momento, no por YouTube, pero sí por Zoom, ponen un montón de tensiones a las prácticas. Por ejemplo, en el ámbito clínico. Por decir uno, quiero pensar en el ámbito educativo también, lo vivo, pero por ejemplo, el tema de la intimidad, la gestión de la intimidad. Cuando uno va a una consulta, sea en un hospital, sea a nivel privado, pensando en el ámbito clínico y en la psicoterapia, la privacidad la gestiona el profesional. O sea, es parte del servicio que vendemos de alguna manera. Ahora no. Ahora se transfiere esa responsabilidad del encuadre a la persona, que tiene que pedirle a los familiares que por ahí a tal hora no la visiten, acordarse de, de eliminar planes como dentro de su casa, ¿no? Encontrar algún lugar
donde poder hablar, lugar que puede ser por ahí el dormitorio, con todo lo que eso significa, ¿no? A veces no naturalizamos como, bueno, esta cuestión, nosotros somos muy estrictos con las ideas de encuadre, la formalidad, etcétera, pero por ahí los consultantes no necesariamente. Pedir una silla, es decir, pedirle a la persona que si va a estar en el cuarto, esté en una silla, y por ahí no en la cama, ¿no? Estoy pensando en algunas cosas. Trabajar en la intemperie. En muchas situaciones tal vez puede pasar que no haya una intimidad tan fuerte, una posibilidad de construir intimidad tan fuerte dentro del hogar. Y por ejemplo, por decir algo, nosotros hemos tenido entrevistas como abajo de un árbol, alguien se conecta fuera de la casa, porque dentro de la casa no hay como que nos escuche. ¿Se entiende lo que digo? Ahí hay Por un montón supuesto. de cosas. Entonces, el tema puede ser la construcción de la intimidad, ¿no? Las transformaciones respecto de los espacios y la intimidad. Y ahí yo puedo ir viendo qué escenarios nuevos se abrieron. Entonces, los resultados es, si bien se observa que hay un mantenimiento de ciertos estándares, la gente se conecta desde el comedor, yo que sé, o algo por el estilo, también es cierto que aparecen nuevos escenarios, y ahí la cama. Yo no he escuchado hasta ahora del baño, pero lo pongo A mí como ejemplo, me ha pasado con el coche, ¿no? Gente que se va al auto. el auto. Y bueno, ¿Sí? impera la creatividad. Perfecto. Entonces ahí, ¿tá? Hay una cuestión que tiene que ver con los resultados. Yo les voy a contar cuáles son los lugares, cómo los habitan, por qué eligen esos lugares y no otros. Esos son los resultados. Después, el análisis de eso, a la luz de la teoría, lo trabajo en la discusión, en el análisis o en la discusión. El capítulo de discusión, de alguna manera, es un capítulo que tiene como objetivo, ¿sí? Así como yo dije, yo hice esta investigación, porque hay un montón más, o sistematicé estos datos, porque hay un montón más, que de investigaciones. Pero esta va a cumplir con esta vacancia respecto del resto, ¿no? Quiero aportar algo que me parece que estoy viendo yo y no lo vio el resto. En la discusión yo vuelvo a la asamblea, vuelvo a el Congreso, vuelvo a la biblioteca. ¿Ah? Es decir, vuelvo a poner los resultados analizados míos en función de lo que ya existe. A discutir con las teorías disponibles. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, si bien es cierto que fulano, tal resultado, me parece que tiene que ver con lo que fulano menciona, ¿no? O sea, por eso es una discusión. Ahí yo interpreto mis datos a la luz de las teorías disponibles. Yo voy a tomarme una licencia. Este modelo es así, pero pongan un capítulo de análisis. No es que me voy a tomar una licencia. Recomiendo, no lo había puesto tal. Y el último, que está mal puesto acá, porque copié y pegué y no me di cuenta mientras lo escribía, era conclusiones. Cosas importantes de las conclusiones. Las conclusiones no son un resumen. Es decir, una vez contado el problema, una vez contado cómo lo abordé, una vez contado los resultados que obtuve, una vez analizados esos resultados, y una vez, de alguna manera, insertos en una discusión teórica con el conocimiento disponible, en las conclusiones yo voy a producir un algo nuevo de esto. ¿Ah? No es que resumo lo que ya dije, sino concluyo, es decir, digo, por ejemplo, resulta evidente que esto tal cosa, ¿sí? Podría pensarse que tal otra cosa. Se puede también poner dentro de las conclusiones, a veces son conclusiones y recomendaciones, como líneas nuevas de investigación. Es decir, cosas que
saltan del trabajo hecho de esta sistematización, que deberían ser investigadas en mayor profundidad, y eso es bueno. Sí, de repente el estudio no respondió la pregunta, pero surgen nuevas preguntas. Claro. Entonces, eso está bueno. Tampoco está bueno a la vieja usanza de los 90, las famosas, el capítulo, ¿cuántos textos habremos leído? Que terminaban con inconclusiones, ¿no? Inconclusiones. Y decía, es imposible, y una poesía hermosa, muchas veces, cerrar, siempre es abrir. No, 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 no. Acá ustedes agarran el procesador del texto, ponen 1, 2, 3, 4, 5 y no más de 5, y no más de 5, ¿va? 3 es un hermoso número, 5 es un número precioso. Más de eso ya están queriendo sacarle jugo a una nuez, y es difícil. Saquémosle jugo a la naranja que se le puede sacar, y 5 es prudente. 3 está muy bien también. Mucho más no se puede concluir el origen del universo con un trabajo de sistematización de una práctica. Entonces, Sí. Número 1, no a las inconclusiones. Ya quedó claro que lo que ustedes concluyen es en función de unos marcos muy limitados de experiencia, porque está contado en la metodología. Entonces, no hace falta decir que esto que estoy aportando en realidad, sí podría decir que podría seguir investigando con otro paso, ¿no? Podría dar otro paso en otro momento. Pero no esa cuestión de, primero, no el relato novelesco, decir que cada puerta que se cierra es una puerta que se abre, nada de eso, ¿no? Simplemente a partir de lo expuesto anteriormente, puedo compartir algunas conclusiones. Y mi recomendación es 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y le pongo el título. ¿Ah? Por ejemplo, no sé, déjame A ver, pensar. Sí. mientras pensás, recuerdo lo que creo que Alejandra decía, que en este tipo de trabajo y en esta invitación en particular, poníamos énfasis como en esto de las lecciones aprendidas, o lo que pudimos ver que pasó en las prácticas, que ni siquiera quizás vamos a poder llegar a concluir nada en el sentido literal así de la palabra, y sabiendo, como decías, que en la metodología ya se menciona cuál es el alcance, hasta dónde, ¿no? Lo que vamos a hablar es hasta acá, es sobre esta experiencia concreta, pero como más hacia las lecciones aprendidas de cómo afectó la pandemia, cómo afectaron nuestras prácticas. Quizás por ahí, pregunto. Sí, no, yo tenía un ejemplo y se me Perdón. fue. No, no, pero todo lo contrario. Pero sí, totalmente, no se puede concluir demasiado una sistematización de la práctica, y además estamos en un registro muy original, ¿no? Claro. No sé, voy a poner un ejemplo que no tiene tanto que ver por ahí con el premio, pero eh, la pandemia, por ejemplo, en la universidad generó procesos de descentralización radicales. Impactos donde nos cruzamos clases, ¿no? Estas barreras de estar mucho menos, donde cruzamos internacionalmente clases. Sí. ¿Ah? Invitamos a un amigo que obviamente no puede viajar de Colombia para acá a la defensa de un tribunal de trabajo final de grado, porque es el mejor para eso, más allá de que sea, eh, hacemos cosas, ¿no? Como cruces como este mismo que estamos haciendo ahora. Entonces, estoy pensando, ¿no? Si el asunto fuese las innovaciones en descentralización o las transformaciones en torno a descentralización, territorios y prácticas educativas, esto se dio en este contexto,
y va a ser muy interesante pensar y hacer recomendaciones sobre cómo conseguir, es decir, no todas las experiencias de la pandemia son impacto negativo. Entonces, creo que también como trata la pandemia, ¿no? Las transformaciones que se están dando, el premio trata sobre las transformaciones que nos están haciendo y los aprendizajes, como bien vos decías, hay aprendizajes que capaz que son buenos recuperarlos en las conclusiones para pensarlos en el post-pandemia. Un Bien. montón de elementos creo que están súper, claro, me cuesta de verdad pensar como algo concreto en relación a Sí, las cuestiones que... pero creo que queda claro como el potencial provocador de esta invitación, de esta sistematización, ¿no? Que en realidad va a ser como abrir también para elementos, para tener en cuenta, o sea, a ver, registrar lo que pasó, nos pasó esto, qué retos enfrentamos, cómo nos transformamos, qué estrategias utilizamos, qué aprendimos, y bueno, y eso queda planteado, registrado, que ya es muy valioso, para luego seguir profundizando en el por qué, desde dónde, hasta dónde va. Este efecto es el inicio de un efecto que va a continuar hasta cuándo, o sea, 1000 preguntas que se podrán realizar después, pero el hecho ya de registrar cómo impactó en las prácticas, cómo nos transformamos, nos adaptamos, todos, no solo los profesionales y los que están del otro lado del mostrador, qué estrategias se utilizaron, quizás los aprendizajes que podamos consignar son los primeros que nos podemos dar cuenta ahora y después seguirán otros. Totalmente, sí, sí, sí. Entonces, para concluir hay un montón con eso, ¿no? Para concluir hay un montón. Seamos limitados. Así como en los resultados, yo voy a trabajar con 3, 4, 5 resultados, ¿no? Voy a exponer principales resultados, en las conclusiones también me mido. Porque también eso es algo de una psicología heredada, que este premio busca modificar, claramente, ¿no? Ser prudente, tengo 4 cosas para contar, pero sudé como loco para poder contar estas cosas. Y sirven mucho. Necesitamos que las cosas que compartamos sean claras, sean sólidas, sean compartidas, además, y no queden como en el terreno de los amigos y cosas por el estilo. Ir alimentándonos con eso, para tener más evidencia sobre nuestras prácticas que nos ayuden a construir mejor práctica, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión. ¿Cómo construimos la evidencia de nuestros trabajos y de nuestras reflexiones? Y cómo eso nos ayuda a tener una mejor psicología. Muy bien. Muchísimas gracias una vez más. Creo que hemos dado un panorama bastante amplio a lo largo de estos 4 talleres, que no son concluyentes para nada, porque el mundo de la investigación es un mundo vastísimo, pero creo que sí era necesario tener estas pautas, por lo menos como para empezar a andar, y para los que tienen la vocación y el deseo y las ganas de ponerse a registrar y a pensar y a poder comunicar de manera compartible con la comunidad de colegas y la comunidad científica, lo puedan empezar a hacer. De todas maneras, este premio y la participación en este premio va más allá de haber participado en estos talleres, y el apoyo también queda la línea abierta para recibir apoyo a dudas, planteos en nuestra página web psicólogos.org.uy. Ahí van a encontrar las bases y todas las formas de comunicarse con nosotros para continuar dándoles todo el apoyo que necesiten a aquellos que estén participando o estén interesados en participar en este premio. Los dejo con Tatiana para cerrar esta velada. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ha sido un excelente cierre, y la dinámica que se ha generado, ese diálogo tan interesante entre ambos,
bueno, ha dado justamente ese broche. A todos quienes nos han acompañado a lo largo de los encuentros, muchísimas gracias. Recuerden que el ciclo completo está disponible en nuestro canal de YouTube y la CPU toda a las órdenes para cualquier planteo y acompañarlos en el desafío de la investigación joven en psicología. Que estén muy bien. Buenas noches a todos.